vamos a tocar un tema que es de gran envergadura, un tema que es indispensable, en realidad, un tema que hay que, de vez en cuando, hay que suscitar, sobre todo en estos días, en estos momentos en que la umma islámica entera, los musulmanes en todo el mundo, están atravesando unas situaciones críticas, sobre todo en estos momentos en que sobre los musulmanes en todo el mundo está imperando el peso de aquellas tentaciones y intentos satánicos para sojuzgarlos más y para vencer más a esta umma islámica y aplastarla, mejor dicho, y liquidar lo que queda de esta umma islámica, lo que queda despierto, lo que queda vivo dentro de esta umma islámica. Por eso es una apelación a todos y a todas, y desde luego que tenemos que fomentar hoy en día, más que en cualquier momento, ese tipo de discurso para despertar y hacer despertar a esa umma islámica para que se dé cuenta de su conciencia y de su situación nefasta que está viviendo. A eso me refiero a la alea del Corán, al versículo coránico, y de ahí arrancamos para arrojar alguna luz sobre nuestra situación y trazar más o menos una estrategia que nos toca a todos los musulmanes, independientemente de nuestras tendencias, la estrategia que tenemos que fomentar y sobre la que tenemos que asentar y basar nuestras actuaciones y acciones para todos los musulmanes, independientemente de sus escuelas. A eso se refiere el versículo que anteriormente hemos recitado, cuando dice Allah subhanahu wa ta'ala: y aferraos al cordel de Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an, y aferraos al cordel de Allah todos juntos, y no os dividáis, y recordad la merced de Allah, de Dios, con vosotros cuando erais enemigos, y Él unió vuestros corazones y os convertisteis por su merced en hermanos, y estabais al borde del abismo del fuego y os salvó de él. Y así continúa el Corán recordando a esta umma islámica su pasado. Luego dijo: y no seáis como aquellos que se dividieron, no seáis como aquellos que se dividieron y se enfrentaron después de haber venido a ellos las pruebas claras. Esa es la alea del Corán 105 de la familia de Imran, Al-Imran. Es una alea del Corán que cuadra e encaja la situación de la umma islámica hoy en día, en este presente, en la actualidad. Independientemente del contexto, es decir, los motivos, las circunstancias que hicieron que se descendiera este versículo sobre el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Allah sean con él y con su familia. Independientemente de este contexto que debería de marcar esta alea del Corán, hay que pasar por alto todas estas circunstancias, porque al fin y al cabo el Corán entero, la filosofía del Corán entero apunta a sacar moraleja de estas aleas. No hay que fijarnos y centrarnos en los motivos y las circunstancias que hicieron que se descendiera sobre el profeta alguna aleya en alguna conquista, por ejemplo, en algún
después de algún acontecimiento, después de alguna acción, después de alguna, digamos, postura de alguien, de los compañeros del profeta, etcétera, sino que tenemos que ampliar, digamos, el espíritu y ampliar la filosofía de estos versículos coránicos, sobre todo cuando se trata de ese tipo de ese tipo de versículos del Corán, los que afectan a toda la umma islámica, a los musulmanes, independientemente de su tiempo y su espacio. Es decir, nos encontramos ante unos versículos que siempre, digamos, se dirigen a todas las generaciones de forma intemporal, independientemente del tiempo y el espacio. Aún así vamos a remontar un poco al motivo del descenso de este versículo coránico. Hay una explicación, mejor dicho, una tendencia, la que dice, una versión que dice que después de lograr el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, con su familia, después de lograr tener digamos, una base de compañeros suyos, después de lograr tener y conseguir construir, digamos, y tener y fundar el gobierno islámico y la umma islámica en Medina, siempre estaba enfrentándose con sus enemigos, tanto los enemigos en su interior, desde luego en el interior de la recién fundada, es decir, la Medina del profeta Muhammad, es decir, el poder islámico recién fundado, como los enemigos fuera del marco y fuera de las fronteras. Pero los que estaban dentro eran más peligrosos, desde luego, entre ellos los judíos, que estaban siempre intentando y esperando motivos para, digamos, quebrantar todos los lazos entre los musulmanes. Efectivamente es lo que pasó cuando alguien de estos se infiltró entre los musulmanes de aquel entonces, entre Aus y Khazraj, y empezaba a recordarles a los musulmanes los tiempos de la Jahiliya, los tiempos preislámicos. Intentaba escarbar un poco la historia de los musulmanes en la época, en los tiempos preislámicos, es decir, recordándoles los conflictos, las guerras, las batallas, los problemas entre ellos, hasta que estaba a punto de conseguir que hubiera un conflicto entre Aus y Khazraj. Estaban a punto de desenvainar, digamos, sus espadas y empezar el conflicto entre ellos, si no fuera por, afortunadamente, el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Allah sean con él y con su familia, intervino en él rápidamente y solucionó y puso fin a este problema entre los Aus y Khazraj, las dos tribus. Esa es una versión que nos aclara el motivo del descenso de este versículo del Corán. Hay otra versión en la que se unen tanto la línea de Ahlul Bayt alayhimus salam como la otra línea, es decir, la línea de los califatos, de las demás escuelas. En esto también coinciden todos, dicen que wa'tasimu bihablillahi jama'a, es decir, el cordel de Allah en esta área del Corán se refiere a Ahlul Bayt alayhimus salam. Es decir, aferraos a Ahlul Bayt, aferraos al cordel de Ahlul Bayt alayhimus salam. Lo dice tanto Ibn Hajar al-Asqalani, tanto el Hakim, lo dice también al-Tha'labi, etcétera. Algunos de los exégetas de la otra escuela también coinciden con los de la línea de Ahlul Bayt en este aspecto. Pero también hay otra versión que es específica, que es extraordinaria, que es exclusiva a la línea de Ahlul Bayt alayhimus salam, es la que dice solamente el habl, es decir,
el Cordero de Allah subhanahu wa ta'ala aquí es el Imam Ali alayhi salam. Pero como dije antes, independientemente de todas estas versiones, todas estas visiones que nos intentan dar el punto de arranque de este versículo del Corán, aparte de eso, nosotros lo que tenemos que aprovechar en estas aleyas y en estos versículos coránicos es la filosofía, sacar el meollo de estos versículos coránicos. ¿Cuál es la filosofía? ¿Cuál es el trasfondo de estas aleyas del Corán? En este caso, la que hemos recitado: aferraos todos y juntos al cordel de Allah subhanahu wa ta'ala. Efectivamente, desde luego, los Ahlul Bayt alayhim salam, entre ellos y el primero, que es el Imam Ali, se consideran el asidero, el asidero del Islam. Cualquiera que quiera, desde luego, seguir las directrices del Corán, las orientaciones del Corán, tiene que aferrarse al cordel tanto del Corán y aferrarse también al cordel de Ahlul Bayt alayhim salam. A eso se refiere el hadith en el que coinciden todos los musulmanes de todas las escuelas: he dejado entre vosotros dos joyas, una de ellas es el Corán y otra también que es la descendencia del profeta Muhammad, la paz y la bendición de ser. Y ahora bien, pasamos al punto también que hay que resaltar, que es el punto que es la característica de todos los versículos del Corán. La característica del Corán, de los versículos del Corán, una de ellas es la vigencia de este Corán. Es decir, este Corán no se limita ni en el espacio ni en el tiempo. Es decir, que es que es un contenido que está siempre con su efectividad en todo momento, en todo espacio. Es decir, de forma intemporal. Es decir, que sirve para todas las generaciones, desde el principio, desde el descenso de este Corán hasta la aparición del Imam al-Mahdi, que Allah subhanahu wa ta'ala apresure su reaparición. Entonces, vamos un poco entrando poquito a poco para estudiar y para analizar este versículo del Corán. Cuando dice Allah subhanahu wa ta'ala: wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, es decir, aferraos todos al cordel de Dios juntos y no os dividáis. Es una demanda, es una orden divina que nos vino por medio y a través del profeta Muhammad, la paz y la bendición de Allah sean con él y con su familia. Es decir, tenemos que unirnos todos, aferrarnos todos a este gran asidero que es el Corán, y desde luego que es también, cuando se dice el Corán, también se dice Ahlul Bayt alayhim salam. El Corán, con este versículo coránico, tiene la finalidad y el objetivo de cimentar los lazos de la fraternidad y la hermandad entre todos los musulmanes. Desde el principio, lo único y el primero que hizo el profeta Muhammad, la paz y la bendición de Allah sean con él y con su familia, cuando llegó a su ciudad, que es Medina, lo primero que hizo es hermanar entre todos los compañeros. Pues este hermanamiento y esta fraternidad que cultivó el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa alihi en los suelos de los corazones de sus compañeros, y por cierto dejó al Imam Ali fuera porque lo quería guardar a su exclusividad, lo quería tomar como hermano a él mismo. Todo esto, este acto, esta acción del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, esta estrategia del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, entra dentro de este marco del Corán al que hemos hecho alusión antes. Es decir, el Corán está, más bien, cuando se dice el Corán también se puede hablar del profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Allah sean con él y con su familia, porque todos los esfuerzos
del profeta, 23 años, añadiéndolo todas las dificultades, todas las trabas, todos los obstáculos que pudo el profeta saltar y todos los sufrimientos que venció el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Todo esto no era solamente, ojo, aquí subrayo esta idea, no era solamente para divulgar y propagar el Islam, sino también para mantener el Islam dentro de este marco. ¿Por qué? Casi diría yo que lo más importante y lo más preocupante para el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Allah sean con él y con su familia, no era divulgar el mensaje del Islam más que mantener el marco de este mensaje celestial. Este marco no es ni más ni menos que la umma islámica, porque cuando se propaga el Islam y no existe la umma islámica, eso es lo peligroso, es lo que hoy en día estamos viviendo. Hay Islam, hay musulmanes, el Islam brota en todos los lados, en todos los ámbitos, en todos los continentes. Cada día estamos escuchando a un fulano aquí, otro ahí, que están abrazando y han abrazado el Islam, pero no tenemos el concepto de la umma islámica. Y eso es lo más importante aún que la propagación del Islam. Porque si no hay umma islámica, es como si tuviéramos una esencia amorfa, es decir, una esencia que no tiene forma. Y lamentablemente es lo que vivimos hoy en día. Tenemos Islam, tenemos musulmanes, pero no tenemos la umma islámica. No tenemos la umma islámica, ¿por qué? Hacemos salat, tenemos ayuno, el hajj, todas las obligaciones del Islam. Pero lamentablemente no tenemos el espíritu, no tenemos el pensamiento de la umma islámica. Estoy hablando tanto de Shia como Sunna. Cuando pensamos y cuando actuamos, no actuamos ni pensamos desde esta base, esta plataforma que es la umma islámica. Eso es lo más importante. Eso es lo que da unas dimensiones grandes y un peso de gran envergadura a esta umma islámica. También estamos viviendo esta nefasta situación. No tenemos umma islámica. Cada uno habla por su cuenta. Cada uno quiere ser el representante del Islam. Cuando hablamos, cuando pronunciamos discursos, cuando actuamos, cuando tengamos una postura, no pensamos desde el punto de vista de la umma islámica. No tenemos en cuenta los beneficios de la umma islámica. Solo actuamos de acuerdo con nuestro capricho. Lo que me interesa a mí, lo que interesa a mis seguidores, lo que interesa a los que están alrededor de mí. No pensamos más allá de lo que tenemos que pensar, en los beneficios, en la estrategia del Islam, en la estrategia de la umma islámica, lo que beneficia a la umma islámica. No voy a extenderme tanto en este tema y vamos a la conclusión para hablar de el por qué hemos suscitado este tema. Existe esta alea en el Corán desde hacía 14 siglos. ¿Por qué ahora? ¿Por qué? Por la situación que estamos atravesando, lo que dije antes en el principio. Por esta situación que estamos viviendo, lamentablemente, por esta división que estamos sufriendo todos los musulmanes, por este tejido islámico que está desgarrado en todos los lados. Entonces invitamos desde esta tribuna a reconstruir esta umma islámica, a pensar cada uno de nosotros y nosotras. Tenemos que pensar desde esta base, desde este cuadro, desde este marco, el marco de la umma islámica. Porque si no pensamos así,
van a ser todas nuestras actividades, nuestros actos, nuestras intervenciones van a ser vanas, no nos van a servir para tanto. A lo mejor van a lucir alguna figura ahí, otra por ahí, pero nunca el beneficio lo va a recolectar y a cosechar la umma islámica entera. Mientras no pensamos de esta forma, no vamos a conseguir nada y nunca, jamás vamos a tener un peso dentro de todas las naciones. Por eso yo invito a todos los hermanos, y eso para concluir, para fomentar y para arrancar desde este suelo, que es un suelo firme, sólido, el suelo de la umma islámica, tenemos que cambiar un poco nuestro discurso. El discurso que dirigimos a los demás, tanto a los nuestros hermanos musulmanes como a los demás. Ese discurso tiene que ser un discurso unificador, un discurso que une a todos los musulmanes, independientemente de las escuelas, de la diferencia de las escuelas, un discurso que no hiere sentimientos de los demás, un discurso que no ataque a la simbología de los demás, un discurso que al fin y al cabo beneficia a todos los musulmanes, independientemente de las diferencias que hay entre las escuelas y las doctrinas. Aquí voy a citar, y con esto finalizo, 4 o 5 puntos los que considero como requisitos para cualquier musulmán, cualquier musulmana que sea de la escuela de Ahlul Bayt alayhim salam o de la escuela del califato. Cualquiera de ellos tienen que, para mí, desde mi punto de vista, tienen que reunir estos requisitos. Uno de ellos, el primero de ellos, fomentar el diálogo entre todos los musulmanes, que haya un diálogo, porque lo que vemos hoy en día, hasta ahora, que no hay diálogo. Algunos que están hablando en un lado, otros también hablando en otro lado, pero entre ellos hay una pared que nadie escucha, es como si fuera un discurso, como si fuera un diálogo de los sordos. Entonces, fomentar el diálogo entre los musulmanes. Segundo punto, moderar puntos y moderar posturas y acercar opiniones entre todos los musulmanes. Si no estamos dispuestos a moderar nuestras posturas, a alejarnos un poco de el hecho de agarrarse cada uno a su opinión, a su punto de vista, y el otro también, nunca va a haber un acercamiento entre los musulmanes. Entonces hay que fomentar también una moderación de posturas y acercar opiniones entre todos los musulmanes. Tercer punto esencial también es adoptar una postura de respeto. Tenemos que fomentar el respeto entre nosotros, respetar a los demás independientemente de nuestras diferencias. Cuarto punto, no tolerar, es decir, cero tolerancia con aquellos que insultan a los demás, con aquellos que insultan la simbología de los demás, con aquellos que insultan e injurian los símbolos de los demás, independientemente de que compartamos con ellos o no nuestras creencias, o que tengamos diferencias con ellos o no. Porque todo esto, lo que dije hasta ahora, cuadra dentro del programa del profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Allah sean con él y con su familia. No tolerar insultos a nadie, aunque no compartamos la opinión o tendencia del otro. El quinto, y con esto voy a terminar, centrar y defender lo común para toda la umma islámica y dejar de lado las particularidades de cada escuela a los expertos, sobre todo cuando no tengamos un bagaje suficiente en la jurisprudencia, en el fiqh y en la cultura islámica para, indagar, investigar y para criticar y intentar refutar, la opinión y la doctrina del otro.
Yo creo, a mi entender, que si nos fijamos y agarramos a estos 5 puntos y requisitos, vamos a tener por lo menos cada uno una actuación y una postura desde el punto de vista del cuadro al que hemos hecho mención antes, que es el cuadro de la umma islámica. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.